todos mis amigos, mis amigas, estamos disponiéndonos en esta bella tardecita de Shabbat, pues ya a entregar las pocas horas que quedan a este año, ¿verdad? A este año romano, pues poniendo todo en manos del bendito sea, todos nuestros proyectos, todos nuestros sueños y también pues deseando lo mejor para todos ustedes y agradeciendo el seguimiento a este ministerio y cómo ustedes dedican su precioso tiempo a escuchar palabra de Elohim, que es lo mejor que se puede hacer en este mundo. Entonces, mandamos un fuerte abrazo y un deseo de feliz entrada y salida de este nuevo año 2023 romano. Un fuerte abrazo a Colombia, México, por supuesto España, y sobre todo a nuestras amigas María y María en Puerto Rico. También un fuerte abrazo porque han sido una de las mejores noticias y bendiciones a lo largo de este 2022. Un fuerte abrazo para ellas. Entonces, pues nos disponemos, como digo, en estas últimas horas y he querido traerles un regalo que es una nueva lista de reproducción para despedir este año 2022, en el que han muerto 3 reyes. 1, mi mamá; 2, o rey Pelé; y 3, la reina de Inglaterra. Entonces ha sido un año complicado en algunos ámbitos, ¿verdad? En los ámbitos afectivos, emocionales, pero también un año enormemente provechoso porque hemos aprendido a confiar en el Eterno, a emprender para Él, a obrar para Él y más que nunca a trabajar diariamente para Él, dejándonos en sus manos y también tomando más responsabilidad por el rebaño que Elohim nos ha concedido, un rebaño que está aprendiendo con nosotros, ¿verdad? Igual que nosotros también somos ovejitas de su prado, de Elohim bendito, pues también nos ha concedido pastorear y ministrar, guiar a buenos pastos a ovejitas muy lindas, ¿verdad?, que están escuchando estos mensajes, los que conocemos y los que no, porque sé que algunos lo hacen de incógnito y luego al final ven más los vídeos gente no suscrita que suscrita. En cualquier caso, pues nos sentimos honrados y bendecidos de que nos dediquen su tiempo, ¿verdad?, y aprendan con nosotros de la preciosa Torá y de la administración que tiene para nosotros el bendito sea de una manera profética, destinada para nosotros como esas obras de antemano, ¿verdad?, preparadas para nosotros. Entonces, abrimos una nueva lista de reproducción en esta bella tarde, que va a ser esta lista de reproducción los 613 pretextos. Por supuesto, ya en el título lo pueden atisbar, que va a ser un desmontaje de esa neomitología judaica que se dedica a contar de manera friki, se ha dedicado a contar de manera friki los mitzvot o los preceptos y ha contado 613, ¿verdad? Y luego también se ha dedicado a contar las semillas de la granada y a ver qué coincidían. Y entonces, por supuesto, va a ser un desmontaje y vamos a desmontar ese número bruto y ese número que realmente echa para atrás, que es el efecto que el judaísmo quería conseguir. Un efecto, al decir 613, echa para atrás porque lo tomas como 613 prohibiciones, regulaciones y entonces lo ves como prohibitivo, lo ves como que te quieren dirigir la vida y entonces pues echa para atrás, ¿verdad? Porque no ves ahí en el número 613 ninguna Torá de la libertad, y es que ahí no la hay porque esos 613 son un número bruto que no te corresponden a ti. Vamos a ver qué mitzvot, qué mandamientos te corresponden a ti, cuáles no, y para qué tipo de gente son cada mandamiento y cuál es la circunscripción de cada mitzvah o de cada mandamiento. Y lo vamos a desarrollar y va a ser precioso porque lo vamos a ver desde ángulos, sin importarnos lo que dicen los comentaristas
judíos o cristianos, porque no nos interesa hacer comentarios de comentarios para nada, sino dándoles a los mitzvot un enfoque lo más amplio posible y lo más conciso posible para que veamos todo el ámbito, todo el medio ambiente propio que tiene cada mitzvot, cada mandamiento. Entonces va a ser pues muy edificante porque lo vamos a desmontar y porque vamos a aprender de cada mitzvot, de cada mandamiento. Lo vamos a aprender a observar, lo vamos a aprender a aplicar en algunos casos y lo vamos a aprender a hacer la correspondencia a quienes pertenecen, ¿verdad? Bueno, entonces ya sin más vamos con esta lista de reproducción gloriosa que yo de verdad que tenía muchas ganas de dar, no veía el tiempo para abrir esta nueva lista de reproducción de los 613 pretextos. El primer mitzvot que vamos a ver es multiplíquense, que está en Génesis Bereshit 1:28. Lo leemos, aunque no hace falta porque es muy conocido, pero lo vamos a leer. Génesis 1:28, de aquí se deduce este mandamiento en Bereshit, Génesis 1:28, se deduce este mandamiento, este mitzvot, que dice: y los bendijo Elohim y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, ahora vamos a entrar en lo que es este mandamiento. Multiplíquense o multiplicaos. El planteamiento de este mitzvot, de este mandamiento, de esta orden, lo hemos pormenorizado y elaborado de esta manera. Como planteamiento es un mitzvot biológico, claramente biológico, porque repercute al cuerpo humano y a cómo el cuerpo se va a multiplicar, ¿verdad? Atañe al cuerpo humano, es un mitzvot 100% biológico que Yahshua HaMashiach no cumplió. El hecho de multiplicaos, multiplíquense, Yahshua HaMashiach no cumplió porque Yahshua HaMashiach no tuvo pareja con la que ejercer este mitzvot de multiplicaos, ¿verdad? Ni tampoco, por ejemplo, Pablo, ni tampoco Shaul, tampoco optó por ni siquiera ejecutar la orden de este mandamiento de multiplicaos, de multiplíquense. ¿Y dónde está de que Shaul Pablo no cumplió esta orden? En primera de Corintios 7, 4-7 nos dice: la mujer ya no tiene derecho sobre su esposa. Lo vamos a leer. Dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, en la tefilá, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Y dice en el verso 7. Dice en el verso 7, quisiera más bien, añade Shaul Pablo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Shaul Pablo? Por supuesto, soltero. Por eso deseaba que todos los hombres fuesen como él, que tuvieran el don de la continencia. Está hablando en el contexto del don de la continencia. Dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero
cada uno tiene su propio don de Elohim, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Entonces vemos que Shaul Pablo no cumplió la orden, el mitzvot biológico de multiplíquense, ¿verdad? Y sin embargo, Yahshua HaMashiach no lo cumplió, pero es la Torá encarnada. Estamos de acuerdo en que Yahshua HaMashiach es la Torá manifestada, manifiesta. Y Shaul Pablo, pues, se pone como ejemplo, ¿verdad? Dice, si alguien tiene que gloriarse, yo más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que incumplen este mandamiento de no multiplicarse? Ahora, como a modo de curiosidad, según las leyes de la aritmética, un matrimonio para multiplicarse habría de tener 4 hijos. Para que sea multiplicados, un matrimonio tiene que tener 4 hijos. Si no, no se está multiplicando. Con lo cual, gente que cree que ha cumplido este mandamiento o enseña a cumplir este mandamiento de multiplicados, para el día de hoy, pues si no tiene los 4 hijos, tampoco lo está cumpliendo, por las mismas leyes de la aritmética o matemática. Entonces, ahora ya entramos en el terreno de las objeciones a este mandamiento. Y la primera pregunta a hacerse es si la descendencia descarta la filiación. Porque hay gente que piensa que la descendencia solo se da con la multiplicación biológica de la que te habla el mandamiento. Cuando te dice multiplicaos, te está hablando que tengas un hijo de tu cuerpo, que salga de tu cuerpo, de tu, como decía de Abraham, de tu seno, ¿verdad? Pero cabría preguntarse si esa descendencia descarta que sea filiación, es decir, la descendencia puede ser a través de la filiación y no de la genética. Puede ser que una descendencia no sea genética, pero sin embargo, a través de la filiación puedas tener descendencia. Eso es lo que hay que preguntarse para desarrollar el mitzvot, el mandamiento, antropológicamente, que es lo que nos interesa. La filiación que entendió, por ejemplo, el antropólogo Levi Strauss era el incesto y no se hacía por convención social. Es decir, la única filiación que vio Levi Strauss fue la del incesto, porque de ahí vendría filo hermano o filo amigo de. Bueno, él entendió filo, filiación. El caso de filiarse solamente lo entendió como de hermano a hermana, ¿verdad? Eso es el concepto de filiación que tuvo Levi Strauss, pero por supuesto la filiación abarca mucho más. De hecho, hay filiaciones hasta empresariales, ¿verdad? Entonces fue un reducto, lo que hizo este antropólogo muy famoso, de la palabra filiación, un reducto muy absurdo, en el que solo podía establecerse la filiación entre hermanos, porque él contemplaba la filiación como incesto porque era lo que había en su corazón, era un corazón incestuoso y entonces veía ese incesto en toda filiación. Y decía él que no se hacía el incesto, la filiación, por convención social, no por otro motivo, no porque fuera pecado ni nada, según él, sino por convención social. Ahora, luego se demostró que los niños no se sienten atraídos por niñas. Esto lo demostraron también otros antropólogos, que se demostró que los niños no se sienten atraídos por niñas con las que se crían. Esto se demostró porque se hicieron estudios y se vio que los niños no se sienten atraídos por niñas con las que se crían. Y además, en etología,
que es la zoología aplicada o comparada con el ser humano, se dieron cuenta, observando a los monos y a los orangutanes, que hasta los monos salen fuera a buscar parejas. Entonces, pues ahí tuvo un patinaje artístico nuestro amigo Levi Strauss, porque no se dio cuenta de que es artificial el incesto, incluso entre los animales, ¿verdad? No es algo natural, ni siquiera. O sea, no es que sea convención social, es que ni los animales lo hacen, ¿verdad? Sin embargo, él estaba dispuesto a aceptar que el incesto era solo no admitido solamente por una cuestión de convención social. Bien, si se entiende la filiación por adopción, sí puede ser descendencia, porque yo puedo adoptar un niño y ya lo estoy filiando a mí, y puedo hacerlo mi descendiente. Entonces, si es por adopción, sí puede ser filiado a mí y sí puede contarse esa filiación de adopción como mi descendencia. De hecho, ocurre, ¿verdad? Parejas que adoptan niños y son sus herederos, sus herederos, herencia y descendencia, ¿verdad? Material, porque se cuentan como familias de aquellos sin ser descendencia biológica, sino filiada por medio de la adopción. Y en el hebraísmo, que esto es lo que a nosotros nos atañe, en el hebraísmo se le da más importancia a la descendencia filiada que a la descendencia biológica. Ojo al dato con esto, porque si no nos perdemos en lo que es la genética, las genéticas, los linajes y mil y un engaños derivados de ello, de entender la Biblia en clave genética. En el hebraísmo, tal cual, se le da más importancia a la descendencia por filiación que a la descendencia biológica. En Juan 8, 39, 45 podemos ver lo siguiente. En la Buena Nueva de Juan 8, 39 al 45 podemos ver esto tan interesante, esta discusión tan interesante, de los momentos más peliagudos, ¿verdad?, entre fariseos y escribas y Yahshua HaMashiach, que dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Yahshua les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Está hablando de filiación, no de descendencia biológica. Los escribas y los fariseos sí se estaban refiriendo a sí mismos como con una referencia biológica. Pero Yahshua va ya con una referencia mucho más profunda, que es la descendencia por filiación. Dice: pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual le he oído de Elohim. No hizo esto Abraham. Entonces, asocia la filiación, que es el verdadero hebraísmo. No puedes decir que eres hijo biológico de tal si no tienes la conducta de tal, porque no tienes la filiación con él, que es la manera más profunda de unirte a una persona, la filiación, más que lo genético, ¿verdad? Entonces dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice Yahshua HaMashiach. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. Te están diciendo los judíos, los fariseos y los escribas, te están diciendo, nosotros no somos meramente un hecho biológico, nosotros tenemos trascendencia delante de Dios. Es lo que lo que le están intentando demostrar a Yahshua HaMashiach.
que no son hijos de fornicación, es decir, no son hijos meramente biológicos. Pero, de nuevo, Yahshua HaMashiach dice, Yahshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y se responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque se habían filiado. Eran hijos del diablo por filiación, que es lo más profundo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido, son apóstatas, son diablos. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que dice mentira se filia. Satanás lo adopta por filiación como hijo, y es lo más profundo, es lo que queda. Y a mí, porque digo la verdad, dice Yahshua HaMashiach, no me creéis. Entonces, ahí hay un asunto peliagudo y este mandamiento, este mitzvot, implica una gran profundidad a la hora de entender todo esto. Entonces, continuamos, ¿verdad? Abarcando más de este mitzvot, multiplíquense. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿la masturbación infringe la orden de procrear o la facilita? Entrando con madurez al mandamiento, ¿verdad? Para observarlo todo, con la mayor amplitud. ¿La masturbación infringe el orden de procrear? Es decir, ¿por qué es mala la masturbación? Porque se agarran de lo de Onán, lo del episodio de Onán, que vertía en tierra y a Elohim desagradó, ¿verdad? Bueno, en clave biológica, si hablamos en clave biológica y tomamos el mandamiento solamente como biológico, de multiplicaos genéticamente, multiplicaos con hijos, ¿verdad? En clave biológica, la masturbación facilitaría más la procreación que la impediría, porque el semen dentro se renovaría, sería más nuevo, ¿verdad? Menos añejo, se puede decir, y entonces sería más fácil que la mujer quedara embarazada. Con mucho respeto para todos, pero es necesario entrar en la profundidad del mandamiento. Ahora, vemos un pasaje enormemente esclarecedor, yo creo, en el día de hoy, y que nos va a hacer que pensar en todo esto, que está en 1 de Timoteo 2:14-15, que es un enorme malentendido, porque aquí Shaul Pablo se metió, ¿verdad?, en lo que es el llamado pecado original y atribuyó a la mujer un papel protagónico en la salida, la ruptura de Elohim del jardín, ¿verdad?, del Gan Edén. Entonces dice, y Adán no fue engañado, dice Shaul Pablo, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto lo dice, y luego dio al hombre de comer y todo esto, y el hombre también participó de lo mismo, pero él enfoca hacia la mujer, y dice de esta manera, y esto es lo que procuró un enorme malentendido. Dice, pero se salvará la mujer engendrando hijos. Es lo que dicen la mayoría de las versiones, y subrayamos esa palabra porque es muy importante para entender. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Y entonces los religiosos han estado viendo estos versos y han visto que la mujer solamente puede salvarse si cría una patulea de hijos y se ocupa de ellos, ¿verdad?
Si tiene hijos biológicos y solamente se dedica a los hijos. Y entonces ya, lo que hablamos el otro día, encierran a la mujer, más que nada porque son celosos amargos, ¿verdad? Esos maridos, esos ministerios, esos hombres, y encierran a la mujer y además entienden que la mujer solo puede salvarse, dado que fue prácticamente la mujer, la asocian prácticamente con la serpiente, solamente puede salvarse la mujer criando hijos, ¿verdad? Criando hijos y ocupándose de los hijos. Pero no es eso lo que dice. El verbo que utilizan casi todos los pasajes, y están de acuerdo la mayoría de las versiones, es que dice, pero se salvará engendrando hijos. ¿Y si la mujer no engendra hijos? ¿Qué pasa aquí? Porque está hablando de hijos espirituales. La mujer se salva o se redime engendrando hijos espirituales a partir de la palabra, de la predicación de la buena nueva. Esto abre una nueva dimensión a lo que se entiende de la mujer, porque luego también está la discusión de que si la mujer puede predicar o no puede predicar, que eso no es el tema. La mujer claro que puede predicar, lo que no puede ser es líder en su congregación o en su casa, ella sola, no puede ser cabeza, si su marido está presente, ¿verdad? Eso ya lo tocaremos en otra ocasión. Pero lo que está diciendo aquí es que se salvará la mujer engendrando hijos espirituales a través de la predicación y su testimonio. Lo que más va a predicar de la mujer va a ser el testimonio y también la palabra. Engendrar hijos espirituales. ¿Cómo lo ven? Bueno, entonces, a continuación, pues por supuesto hay un jaque mate a la simiente de la mujer si entendemos para coming soon, para próximamente, este verso que vamos a leer. Nos daría un jaque mate si entendiéramos, malversáramos, como se ha malversado este texto que acabamos de leer de engendrando hijos, ¿verdad? Nos darían el jaque mate, la matarile, si entendiéramos para ahora este verso de Mateo 24:19, que la gente que se da el jaque mate a sí misma, pues se cree que esto va de esta manera. Pero vamos a ver, Mateo 24:19. Ojo a esta clave porque también va a ser alumbradora. En Mateo 24:19 dice, está relatando, saben ustedes, los que estudian Biblia lo saben, que Mateo 24 todo es por venir desde que está hablando el Mashiach, todo lo que iba a acontecer en estos 2000 años, paulatinamente, gradualmente, y para cada generación su briega, ¿verdad? Entonces dice en el 24:19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Ya está, ya no leas más. Dice, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Entonces, como esto lo han aplicado a los creyentes y los creyentes lo han tomado para coming soon, para próximamente, pues han dado la orden ya de un tiempo a esta parte de que las mujeres ya no interesa que queden embarazadas. Y entonces han llamado a la extinción al pueblo creyente en Biblia, porque han tomado este mandamiento, ¿verdad? Hay de las que estén encinta en aquellos días, esta exclamación, hay de las que estén encinta en aquellos días. Bueno, pues entonces, como tienen que salir de las ciudades, irse al campo, y no conviene, tienen que escapar, los van a perseguir, ya se ponen en situaciones que no son, bueno, entonces están condenando los creyentes en Biblia a la extinción social, porque en el momento de que las mujeres no queden encintas, lo que se va a reproducir es la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer va a quedar en nada, porque va a temer a todo y entonces ya ni se va a producir una unión marital que pueda cumplir el mandamiento de multiplíquense, ¿verdad? Se ponen la venda antes de la herida, por supuesto, como hace
como hace todo el mundo que en lo interno es incrédulo, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta, en torno a este mitzvot tan importante que es el primero, multiplíquense. ¿Cómo reproducirte? Porque saben ustedes que ahora está el in vitro, ¿verdad? Los bebés probetas, no profetas, probetas, ¿verdad? Entonces está el caso de la inseminación in vitro. Entonces, claro, ¿cuál sería el pecado de lo in vitro? ¿Sería pecado lo in vitro? Porque es un medio de multiplicarse más, biológico, ¿verdad? Es biológico, hasta biológico es. Pero ¿qué pasa? Que en lo in vitro no participa el placer, que el placer es lo que, no encubiertamente, los entendidos lo entendemos. La gloria de Elohim, la kabod de Elohim es el placer. Y el placer toma de hombre y de mujer, que es lo que contiene la imagen de Elohim. Cuando esa imagen de Elohim se une, se da el placer. Entonces, en el in vitro no hay un placer fruto de juntar hombre y mujer. Entonces, como no hay en la unión ese placer, al hijo no le pasa la información genética del placer. Y entonces tenemos hijos desesperados, que se desesperan y tienen... Yo puedo hablar de lo que veo. Entonces, son hijos medrosos, desesperados, se desesperan, de todo tienen miedo. ¿Por qué? Porque no toman placer de la vida. Es que se les ha negado con el in vitro, porque no proceden del placer, de la gloria de Elohim, sino que proceden simplemente de un medio, podríamos decir, mecánico, donde no participa hombre, mujer y gloria de Elohim, que es esa gloria, el placer, ¿verdad? Es tremendo, pero es así. Es tremendo, pero es así. Ahora, también tenemos el caso de la adopción homosexual, ¿verdad? La adopción homosexual. ¿Cómo reproducirte? Claro, sería ese multiplíquense en el caso de los homosexuales solamente por adopción. Sería por filiación, porque no podría ser nunca genéticamente. Y están en las mismas que el in vitro. Ahí no participa esa imagen de Elohim, esa gloria, ese placer que procede del hombre y de la mujer, y entonces nunca iría en la crianza de ese niño, nunca iría los dos componentes, masculino y femenino, con lo cual ese bebé y ese niño tendería a tener un desequilibrio más allá del hormonal, emocional, toda su vida, porque no sería capaz de compensar las fuerzas masculina y femenina, teniendo en casa las dos fuerzas masculinas. Entonces, ¿cómo reproducirte? Vuelvo a repetir, esa es la pregunta. ¿Trámite genético o búsqueda de placer? Si es un trámite genético, el in vitro lo puede cumplir con esas carencias que hemos estado viendo, ¿verdad? Pero si es un trámite genético y no participa el placer, se deja una secuela emocional clara, una tara en los hijos. Si mis padres buscaron placer por encima de reproducirse, ¿soy hijo de fornicación, como decían los judíos? Otra pregunta interesante. Si mis padres lo que buscaban es placer en la relación sexual en la que me engendraron, por encima de reproducirse, ¿sería yo un hijo de fornicación? O más bien sería un hijo donde se ha transmitido esa información genética del placer de la gloria de Elohim.
Porque fíjense lo que les digo, un hijo no buscado, en ese momento puntual de que los padres quisieran una relación sexual y no quisieran reproducirse, un hijo no buscado puede ser luego el más placentero a los padres. ¿Pero por qué? También influye, porque la información genética del placer ha pasado al hijo. Entonces se transforma en que el hijo es el más placentero a los padres, tal y como se engendró. Así se desarrolla, placentero a los padres, aun cuando en principio no fue buscado. Esto es tremendo, ¿eh? Entonces vamos ya con la conclusión. Este mitzvot de multiplíquense fue dado para un momento biológico, geológico determinado. Un momento biológico, es decir, humano, biológico, y geológico, que la Tierra pasaba por esa fase, ¿verdad? El planeta Tierra. Un momento determinado. Y para este mitzvot, para cumplir este mitzvot, en origen, cuando se dio, en Génesis, en Bereshit, para cumplir este mitzvot se hizo uso indiscriminado del incesto, porque se casaron entre hermanos. A fin de llenar la tierra. Se tomó del incesto a fin de llenar la tierra. Ocurre algo muy curioso, y es que las casas deshabitadas se enmohecen. Si las casas no se hubieran habitado, si no se hubiera llenado la tierra a través, en origen, del incesto, las casas se hubieran deshabitado y se hubieran enmohecido. Más allá de eso, ni siquiera se hubieran construido. Pero es curioso, ¿no?, que las casas deshabitadas se enmohecen solamente por el hecho de no estar habitadas. Entonces la tierra tenía que llenarse para que el mundo no se extendiera la lepra sobre el mundo, una lepra de moho. Entonces también la poligamia estuvo permitida a fin de, volvemos a lo mismo, a fin de llenar la tierra. La poligamia. La poligamia es un hombre con varias mujeres. La poliandría, sin embargo, una mujer con muchos hombres, o acostándose con muchos hombres, sin embargo, era prostitución sagrada pagana, la poliandría, una mujer con muchos hombres. Esto pertenecía al paganismo. Pero la poligamia sí estuvo permitida a fin de llenar la tierra. Esto también hay que tenerlo en cuenta para entender su momento y su tiempo. Entonces, también la riqueza, ocurre también al día de hoy, se asocia a grandes patriarcados. Cuanto más hijos tengas, más te producen, ¿verdad? Ha habido familias que han sido pobres como ratas y han encontrado la solución en la procreación, en multiplicaos, multiplíquense, en cumplir ese mitzvot. Porque han encontrado que la riqueza estaba asociada a los grandes patriarcados, pero no es así, no tiene nada que ver. Solamente es estatus, el tener mucha familia, el tener muchos hijos, nietos, es solamente estatus. Y las familias más grandes son, eso sí, queda casi siempre garantizado, las familias más grandes son más opresoras, pero no más ricas. Ojo al dato. Entonces, ya para cerrar, la multiplicación, el multiplicaos, el multiplíquense, que es el mandamiento del mitzvot que está en Génesis 1:28, se da en compartir, en compartir. Más allá de todo está en compartir, en filiarse.
lo más profundo del entendimiento de este mitzvot es filiarse, la filiación. ¿De quién eres hijo? ¿De quién estás haciendo las obras? ¿Eres de tu padre el diablo porque haces las mismas obras que el diablo? ¿O eres de Abraham porque haces obras de fe? ¿Eres hijo de Abraham porque te has filiado o haces las mismas obras de fe que Abraham? La filiación es lo más profundo de entender y de vivir de este mitzvot. Compartir, filiarse, asociarse, para al fin y a la postre cumplir este mitzvot en la forma de crecer y dominar, que es el mitzvot que hemos leído, si no se han quedado con él cuando hemos empezado, Génesis 1:28, crecer y dominar sobre todo lo que se arrastra. Este era el fin. Y lo que se arrastra es frecuencia polvo, frecuencia baja, ¿verdad? Implicados con la serpiente, descendencia de la serpiente porque hace las mismas obras que la serpiente, ¿verdad? Aunque se inventen los cuentos genéticos que quieran. Entonces, el fin era compartir, filiarse, asociarse, crecer y dominar sobre toda esa frecuencia polvo y serpiente que se arrastra. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom. Gracias.